Capítulo 6. El poder del pacto. En las iglesias cristianas hablamos mucho de los pactos, el poder del pacto, pero realmente no sabemos nada. Repetimos lo que otros repiten y todos quedan en lo mismo, el sacrificio para redención de pecados de Cristo y las maldiciones ancestrales sin quebrantar, pero es mucho más. Cuando entendí el contexto de Números capítulo 23 versículo 19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, ¿y no lo hará? ¿Ha hablado, y no lo cumplirá? Es decir, sus promesas son el sí y el amén. En mi libro Un mundo oculto comparto una pequeña anécdota espiritual cuando me había dado por vencida. Esperaba mi muerte todas las noches porque el dolor de las taquicardias en Valparaíso era terrible, no solo no me dejaban dormir, sentía que todo mi cuerpo estaba siendo desgarrado una y otra vez. Apenas podía caminar, me desmayaba siempre y nadie lo vio, solo los vecinos del lado y del frente, los cuales entraban a cada rato a la casa para mostrarla y se reían al verme diciéndome floja, sobre todo el estudiante de leyes, amigo de los dueños a quienes estábamos comprando la casa y no habían pagado las contribuciones. No llegaba mi ex a un acuerdo y me acosaban a mí, lo que se unía a la tortura de la familia que en mi libro llamo los Inzperrets, los cuales torturaban de día y noche con la máquina, no solo con ondas que lanzaban sobre mi vientre para abortar, sino que también violaciones por medio de esta tecnología. Era como una muñeca en sus manos hasta que aprendí a defenderme. Fue un periodo, que abrieron un cubículo sellado en mi memoria, cuando era atormentada por el hombre de sombrero que manipulaba a mi abuela y padre, las torturas de estos en mi infancia, cuando mi madre trabajaba todo el día quedándome al cuidado de ellos. Estas personas siempre hablaban fuerte cuando estaba despertando y los escuchaba llenándome de impotencia, no solo sus dichos, sino que también sus carteles de se busca. Loca perdida con los teléfonos de ellos y mi fotografía por toda la quinta región. En un momento determinado, Dios permitió ver en visión a alguien que me recordó los pactos, el poder del decreto. Cuando comencé a declararlo algo cambió en mi vida. Ya no era el canto de Jeremías capítulo 31 versículos 13 y 14, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y os consolaré, y los alegraré de su dolor. Era mi himno lema cuando perdí a mis bebés en medio de toda la tribulación. Eso me mantuvo viva, el decretar el poder del pacto, oraba la palabra, hasta que se quebró uno de los vidrios de mis lentes y no veía las letras de la Biblia, no tenía internet, y por un periodo tampoco celular. Venecia con su grupo me lo robaron literalmente de mi cartera en un centro de internet, la vi, y mi ex no compartía el de él. Mi padre es así de egoísta con mi madre, pensaba que era normal en una relación solo dar nosotras y ellos no hacerlo. Cuando hablaban de que el Pinocho había perdido los grados astrales de la principal por no defenderla, de las condiciones del decreto y del pacto, entendí cómo debía hacer las oraciones. Aunque en más de una ocasión dijeron que el cabal les ordenó dejarme en paz, ellos repetían que eran superiores y que Israel, como los países del Oriente, estaban lejos, nadie los atraparía y que el Rodrigo con el Pepe les protegían, jactándose de que yo estaba sola y se aseguraban de eso, que no tuviera ayuda de ninguna parte. De esto último me reía, porque de acuerdo con lo vivido con mi madre, sabía que cuando estamos solos, sin ayuda, Dios enaltece su nombre, protegiéndonos. El poder de su pacto no solo se centra en la redención de pecados, las promesas ancestrales de protección, también las mías sabían que no podían quitármelas porque era un pacto entre Dios y yo. El sanear completamente el área de mi padre pude ver a Dios como Padre, entender que el poder del pacto hace que las tinieblas retrocedan, aún más si proclamas los de antes de la rebelión de Luzbel, recordando al mundo espiritual que Cristo se llevó todo decreto adverso a tu vida, por lo tanto, haces que el mismo Luzbel, Lucifer, Samael o como quieras llamarlo con sus deidades deben someterse a ellos, haciendo que el reino de Cristo se entrone en la tierra, en cada habitante y en tu corazón. Los pactos son eternos, igual que los decretos, los que cautivan a cada individuo a las maldiciones por no cumplir la condición acordada con los ancestros de la persona sin poder anularlas a no ser que cambies del reino de las tinieblas a la luz de Cristo y en él, las promesas son en el sí y en el amén, no es una venta sino un compromiso de amor que respeta y cubre a las generaciones futuras.
dando la capacidad de anular la promesa de nuestra parte que no sabemos qué hizo nuestro ancestro por medio del pacto que Cristo hizo por nosotros, el cual anuló todo. Decreto y pacto adverso, como nos dice Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.